El nacimiento de Jesucristo es como su resurrección, una solemnidad que la Iglesia festeja con todo boato. Una de las manifestaciones de la grandeza de esta celebración es que no se limita a un día, sino a toda la semana. Otra muestra de la importancia es cómo concluye esa octava. En Pascua, por ejemplo, la octava termina con el Domingo de la Divina Misericordia. Y en Navidad, con la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. La maternidad divina de María es, según los teólogos, el tema central de toda la Mariología. Y se debe entender en sentido propio, o sea, madre de un hijo, que desde el primer momento de su concepción es ya Dios. Es un tema que ha dado para mucha discusión en la historia de la Iglesia, sobre todo a los comienzos de la patrología. Y los padres de la Iglesia enseñan que esa maternidad es verdadera, virginal y divina. Hoy celebramos principalmente la primera y la última faceta de ese dogma, verdadera y divina. Resaltando esa verdad, la Iglesia primitiva defendía la humanidad de Jesús, verdadero Dios, verdadero hombre, y la defendía contra los gnósticos y sus seguidores, los docetas, según los cuales Dios no se había encarnado, o porque no era Dios Jesucristo, o porque no era hijo de María. Por eso el Concilio de Nicea, aquí ya hay expertos en historia de la Iglesia, en el 325, proclamó que el Hijo de Dios, por nosotros los hombres y por nuestra salvación, descendió y se encarnó, se hizo hombre. Fue la primera idea que había que resellar. Más adelante, el año 381, el Concilio de Constantinopla agregó que Jesús se encarnó por obra del Espíritu Santo y de María, la Virgen. Seguramente los más expertos del lugar se acuerdan de la mnemotecnia de los primeros concilios, Nicoeca Coco. Entonces, Nicea, Constantinopla, venimos a Éfeso. En el año 431 se declaró solemnemente contra Nestorio, que predicaba que María era la madre de Cristo, pero no la madre del Verbo. Éfeso declaró que Jesucristo no nació primero un hombre vulgar de la Santa Virgen y luego descendió sobre él el Verbo. Por ese motivo, los santos padres llamaron a María Madre de Dios. Es madre de la persona, la única persona que es Jesucristo, por tanto de sus dos naturalezas. Madre del hombre Jesucristo y Madre de Dios, porque Él es su Hijo. Theotokos. Y entonces la famosa anécdota aquella de un día como hoy, así sonaban estruendos afuera, luces, bailes, no porque se acababa un año, sino porque el concilio había declarado solemnemente que Nestorio era un hereje. Pío XI, dando un salto rápido en el tiempo, porque si no entramos a meditar el Evangelio, ordenó que se celebrara en todo el mundo a partir de 1931 el 11 de octubre. Y por eso aquella anécdota de San José María con don Álvaro, cuando don Álvaro le dice, padre, estará muy contento por la fiesta de mañana, el Pilar, que es de su tierra, ¿no? O Logroño, Zaragoza. Y entonces el padre dice, fiesta por fiesta, me gusta más la de hoy, ¿no? La maternidad divina de María. Pero luego Pablo VI, hace unos pocos años, aunque algunos de los aquí presentes no hubieran nacido, la trasladó a la fiesta que celebramos hoy, al final de la octava de Navidad, diciendo que está destinada a celebrar la parte que tuvo María en el misterio de la salvación y a exaltar la singular dignidad de que goza la Madre Santa, por la que merecimos recibir al autor de la vida. Entonces ya un poco con esa premisa histórica que nos ayuda a entender pues la grandeza de la celebración de hoy, metámonos en las lecturas de la misa y en lo que el Evangelio nos dice para contemplar a nuestra Madre
como Madre de Dios y Madre nuestra. Las lecturas de la misa nos van llevando paulatinamente para ayudarnos a descubrir la grandeza de esta celebración. En primer lugar, consideramos uno de los pasajes más hermosos del Pentateuco, dicen los exegetas, y es cuando la bendición sacerdotal, cuando el Señor le enseña a Moisés a bendecir a su pueblo, y le dice que cuando lo vaya a hacer debe decir lo siguiente: el Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Hay varios aspectos ahí para resaltar: el aspecto trinitario, aunque hay algunos que dicen que no es que esté hablando de la Trinidad, el tema de la luz del rostro divino, que es muy bonito. La teología del rostro es toda una vertiente que hay actualmente, que Juan Pablo II la trabajó en la Novo Milenio Ineunte. Que se ponga más énfasis en la bendición espiritual, a la bendición de copiosos bienes materiales. Pero sobre todo, lo importante es la bendición del Señor. Invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Que este aspecto es el más importante. Lo recalca el hecho de que en el Salmo 66 la respuesta que daremos sea precisamente que Dios tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros. En ese canto el salmista supera la situación concreta, histórica en la que se encontraba su pueblo y pide la bendición para el mundo entero. Siendo que ellos eran el pueblo elegido, el Señor les va ensanchando el horizonte y le hace pedir por todos que Dios nos bendiga, que le teman todos los confines de la tierra. Qué claro tenían en el Antiguo Testamento lo que debían pedir al Señor: su bendición. Etimológicamente, esa palabra se refiere al decir bien, benedire, decir bien, como también lo piden las preces a la Virgen: ut locuaris pro nobis bona, que digas por nosotros cosas buenas, que hables bien de nosotros, que nos bendigas. Si ahora mismo le pedimos al Señor en nuestra oración, dirigiéndonos a Él: Señor, bendícenos, danos el regalo de tu bendición, quiere decir que le solicitamos que nos mire. Cuando lo miramos en el pesebre, cuando vemos al niño, es como más fácil todavía dirigirse a Él y decirle: mírame. Los típicos juegos que uno hace con el niño, con un hermanito, con un primito, con un sobrinito. Y pues así tenemos que coger al niño también en nuestra imaginación, con nuestra oración. Ahora mismo decimos: Señor, mírame, bendíceme. Y uno, como es un niño indefenso, pues puede cogerle la manita y bendecirse también si uno quiere. Pero que nos bendigas. Lo malo es que si uno le dice eso, quiere decir que le dice que hable bien de nosotros, que tenga un buen juicio. Y como Él es omnipotente y omnisciente, sabe que el buen juicio que Él puede tener en nosotros depende sobre todo de su misericordia. Entonces toca decirle: Señor, no mires nuestros pecados, ten misericordia, perdóname de todas mis faltas, ¿no? Y entonces así se puede uno gozar de la risa del bebito una vez más. Es lo que hacía el pueblo hebreo cuando pedía a Dios que se cumplieran las promesas. ¿Cómo le respondió el Señor? Pues lo vemos reflejado en otro texto, uno de los textos, antes habíamos dicho, más hermosos del Pentateuco. El que viene, ya no son los exegetas, es ocurrencia mía, pero con fundamento en re, uno de los textos más importantes del Nuevo Testamento, porque es de los más antiguos. Ya se ve que para honrar a la Virgen, la liturgia no ahorra elogios y selecciona lo mejor de ambas alianzas, lo mejor del Antiguo y lo mejor del Nuevo, para la fiesta de hoy. También por eso preparamos los mejores ayudantes y los mejores cantantes. En este caso se trata de unas palabras de San Pablo que se utilizan con mucha frecuencia para justificar las prerrogativas de la Virgen, con una cita fácil de memorizar. Gálatas 4:4. Envió Dios a su Hijo. Bueno, tampoco es que sea muy misterioso esto. Envió Dios a su Hijo. Bueno, pero sí es todo el tema de la encarnación. Habla el apóstol sobre la encarnación que hemos venido orando durante toda una semana, desde la Navidad hasta el Año Nuevo. Y el Espíritu Santo inspira a San Pablo
para que añada unas pocas palabras, pero que certifican como el notario el papel de la criatura humana en el misterio de la Navidad. Envió Dios a su Hijo, nacido de mujer. Es como para que resonaran efectos musicales especiales al pronunciar esta frase, nacido de mujer. Quiso Dios venir al mundo de modo extraordinario, virginal, pero al mismo tiempo compartiendo todas las demás circunstancias de la vida humana corriente, nacido de mujer. Contemplemos, y en esto es en lo que pensaba que podíamos detenernos, cada uno con su imaginación, a su modo, en pensar en esa humilde doncella de Nazaret, desde el momento en que comenzó a ser la madre del Verbo. Que la tomemos de la mano, que le pidamos que nos ayude a entrar en ese camino de conocerla mejor, para enamorarnos más, para quererla más todavía y para aprender de ella y para acudir a su intercesión. Y como se trata de ir a los orígenes, vamos a esa escena que hemos meditado tantas veces, cuando está ella haciendo oración y escuchamos el saludo del arcángel San Gabriel. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, que significa Salvador. La Virgen conocería muy bien el mensaje de los profetas, cómo le habría preparado el Señor en la oración. Si a uno que es tan poca cosa, ahí a punta de oraciones, lo fue preparando para estar en condiciones de escuchar la llamada, cómo habrá sido la preparación de la Virgen. De tal modo que cuando ella escuchó, le pondrás por nombre Jesús, inmediatamente dijo, pues ella no dijo madre mía, porque ella habrá dicho, uy Señor, ¿no? Qué cosa tan grande. Por eso más valor, precisamente porque ella sabía todo lo que había en juego y lo que había prometido el Señor en el Antiguo Testamento, tenía más valor de su parte el haber decidido permanecer virgen, exponerse a la humillación pública de su aparente esterilidad y por tanto de no ser capaz de traer al mundo al Mesías. Pero como dice San José María, donde el Señor humilla, ahí mismo también premia. Aunque ella inicialmente había visto que el Señor le pedía aquel sacrificio, el ofrecimiento de la Virgen fue cambiado por el máximo ejercicio posible de la maternidad, y es concebir al Hijo de Dios. Y ese es el mensaje del ángel, que era clarísimo: será grande, se llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Se está cumpliendo las promesas que se le habían hecho al rey David. Claro, es posible que la Virgen se hubiera preguntado qué papel tendría entonces José, con el que estaba prometida, con aquella promesa que hemos mencionado del celibato, y que esa haya sido la razón para que preguntara, ¿cómo será eso? Pues no conozco varón. El arcángel Gabriel le desveló parcialmente el misterio: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Es la manera de ver que no se oponía a la virginidad. Por eso el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Como dice don Andrea Mardigan, en quien me inspiro para estas reflexiones, de esta manera Dios iba haciendo nuevas todas las cosas. La respuesta de la Virgen ante ese panorama, vas a ser la Madre de Dios, fue inmediata, como la de quien lo tiene bien pensado y lo ha repetido muchas veces en el diálogo íntimo de la oración. Nos sirve a nosotros también para aprender de ella esa contemplación. Madre mía, que yo aprenda a rezar así, diciéndole al Señor con inmediatez, con prontitud, con rapidez, que sí, a lo que sea. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y a partir de ese momento comenzaría a sentir dentro de sí la presencia de ese Dios que ahora era su Hijo. Comenzaría a experimentar no solo la fisiología del embarazo, sino la dignidad de estar en el centro del cielo y de la creación.
La cercanía de los ángeles, a los que habría aprendido a tratar desde pequeña, seguramente floreció en niveles insospechados. ¿Cómo, no sé, se pueda decir esto? Todos se pelearían, ¿no? Desearían servir a la Madre terrenal de su Dios eterno. Muy pronto emprendería el viaje hacia Encarín, la tierra de su prima, como lo diría uno aquí, no sé, como ir a Pasca o algo así, no tan duro. Y dice San Lucas, en aquellos mismos días, o sea, prontico, salió a acompañar a Isabel, que la sorprendió con su ruptura del secreto. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? La Virgen le habrá dicho, esto no puede decir todavía, pero bueno, era ir viendo cómo aquel efecto iba tomando fuerza en la creación, en el mundo, empezando por su propia familia. Poco después del regreso, con el niño ya crecido en su vientre, se vio con la necesidad de enfrentar un nuevo viaje, reemprender el sendero, esta vez con destino a Belén, para cumplir con el censo convocado por el emperador Augusto, como narra el Evangelio de San Lucas, que consideramos la noche de la Navidad. Y así llegamos a la escena que la liturgia considera en la solemnidad del primer día del año, la que veremos hoy en la misa. La adoración del niño por parte de los pastores. Ella estaría un poco con José, con esa tristeza y ese dolor de no haberle podido ofrecer nada mejor al niño que un comedero de animales, lo más dignamente puesto, con las pajitas, los pañales, pero qué tristeza, ¿no? Y qué dolor tan grande sentiría José, sobre todo de sentir era mi responsabilidad y no pude cumplirle. La Virgen trataría de tranquilizarlo, pero bueno, estaban con la alegría de estar allí con el niño, los animales que calentaban un poquito el ambiente, y que vengan de primeros servidores, cortesanos, los pastores, personas sin cultura, quizá oliendo mal porque venían de trabajar todo el día, pero para ella también era darse cuenta lo que el Señor valoraba, cómo era la jerarquía en el orden divino. Una vez más, el evangelista es austero en la descripción, pero la riqueza del evento supera cualquier narrativa. Dice San Lucas que fueron corriendo los pastores después del anuncio aquel de los ángeles, miríadas de ángeles, una legión, ¿no? 4.000, 5.000. Fueron corriendo y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Contemplando esta escena, San José María invitaba a buscar a Dios en el fondo de nuestro corazón y a no perder nunca esa intimidad. Lo recordaban estos días en la Navidad allá en Vilatevere, don Joaquín Alonso mirando el pesebre de la casa del Soyorno, el Soyorno de la casa del Vícolo, diciendo, me acuerdo aquí esa primera meditación en el año 56, ¿dónde está ese Cristo que busco en ti? Bueno, agregaba conmovido que había que buscarlo en el fondo de nuestra alma, no dejarlo perder, no dejarlo ir, no perder nunca esa intimidad. Un buen propósito para este tiempo de Navidad. Y agregaba conmovido que si alguna vez no sabéis cómo hablar ni qué decir y no os atrevéis a buscar de nuevo al niño en el interior de vuestra alma, acudid a María, toda pulcra, maravillosa, toda hermosa, hermosísima. ¿Cómo sería la hermosura de María? Señora Madre nuestra, el Señor ha querido que fueras tú con tus manos quien cuidara a Dios. Enséñame a tratar a tu Hijo. Qué buena ejaculatoria para esta fiesta de hoy. Madre nuestra, el Señor ha querido que fueras tú con tus manos quien cuidara a Dios. Enséñame a tratar a tu Hijo. Enséñame a tocarlo como lo tocabas tú, a esa delicadeza. La Virgen iba descubriendo, decíamos, poco a poco el modo divino de obrar. No solamente cómo se le toca, cómo se le trata, sino cómo se le imita. Y cada vez se identificaba con él. En este caso se había conmovido al ver esa jerarquía que decíamos antes, cómo los primeros elegidos fueron los pastores, no los aristócratas, ni los militares, ni los gobernantes,
ni los sumos sacerdotes, ni los miembros del Sanedrín, ni los rabinos, los pastores. Un grupo de personas que el mundo considera de los últimos. Más adelante vendrían unos científicos paganos, los magos, primicias de la redención universal. María iba descubriendo que el amor de su Hijo alcanzaba a todas las personas y experimentaba cómo el suyo también se dilataba cada vez más, como a todos nos pasa. Va uno abriéndose la posibilidad de que entren criaturas nuevas y las ame con el amor de Dios. Pues ¿cómo sería eso en la Virgen? Luego vendría el desarrollo, la experiencia vital de esa vocación materna desplegada en el tiempo, la lactancia, el puerperio, la peregrinación a Jerusalén para la presentación de Jesús en el templo, con el inesperado discurso de Simón, las alabanzas de Ana, la huida a Egipto. Después vino el regreso a casa y con él retomar la vida oculta de trabajo cotidiano al lado de José hasta su fallecimiento, cuando Jesús pasó a santificar el papel de cabeza de familia. Más adelante la Virgen recibiría la noticia, que a nosotros nos suena tanto, de que su hijo debía partir, dejar el hogar, dejarla sola, para comenzar su vida pública, para anunciar a los cautivos la redención, el perdón de los pecados. Inmediatamente ella le habría manifestado su disponibilidad para hacer lo que él quisiera. Estoy en tus manos. Se ve que quizá para evitarle sufrimientos prematuros, Jesús le dijo que se pasara de vez en cuando a su encuentro, que ya llegaría el momento de asumir la carga maternal completa. Y de esa vida itinerante de su hijo nos han llegado pocas alusiones a su madre. Hay dos que son muy similares. Una vez cuando una mujer de entre el gentío, levantando la voz, le dijo: bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Una jaculatoria muy rústica, digamos, ¿no? Pero bueno, es una alabanza a la Virgen que el Señor gozaría en su interior. En otro momento en el que le anunciaron a Jesús que su madre y demás parientes, sus hermanos, entre comillas, estaban cerca de allí, querían verlo. En ambas ocasiones la respuesta fue prácticamente la misma. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo sus manos a los discípulos les decía: estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Y a la mujer del pueblo, la del grito, le aclaró: mejor bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. No rechazó Jesús los elogios a su madre, más bien esclareció que la razón de la dignidad de María no se limitaba a la excelencia de su vocación, del amor de Dios por su criatura, y que la intimidad que ella alcanzó con el Señor no fue simplemente biológica, sino espiritual. Porque claro, ser madre de Dios, de ese modo en que ya lo fue, solo pudo serlo ella. Pero serlo de modo espiritual es lo que estamos llamados todos a imitar. Identificarnos con la voluntad del Padre. Como dice San José María en Cristo que pasa, era el elogio de su madre, de su fiat, del hágase sincero, entregado, cumplido hasta las últimas consecuencias. Lo importante de María no es haber traído al mundo a Jesús, es haber cumplido la voluntad del Padre día tras día. Por eso es nuestro modelo también en nuestra vocación de santidad en medio del mundo. El hágase sincero, entregado, cumplido hasta las últimas consecuencias, que no se manifestó en acciones aparatosas, sino en el sacrificio escondido y silencioso de cada jornada. Una de las pocas veces que la vemos en esa vida pública es al comienzo, en el primer milagro, cuando dice Juan Pablo II, capaz de leer en lo íntimo de Jesús, como solo hace una madre, hasta percibir sus sentimientos escondidos y presentir sus decisiones. Ese amor materno le va a decir: hoy es el día que Jesús inicia sus milagros. Y por eso entra todo aquel diálogo de no tienen vino, también porque está pendiente de los demás. Y actúa dirigiéndose a los sirvientes de las bodas de Caná, ahora a nosotros, diciéndonos lo mismo:
haced lo que Él os diga, cumplir la voluntad del Padre. Esa fue la norma de su conducta. Responder a Dios siempre de forma afirmativa, hágase en mí según tu palabra. Como el mensaje de la Virgen para nosotros, haced lo que Él os diga, respondedle, hágase en mí según tu palabra. Señor, ayúdanos a responderte siempre así, ante cualquier pregunta que nos hagas, de irnos al final del mundo o de quedarnos allí donde estamos, de subir, de bajar, de permanecer, lo que sea. Hágase en mí según tu palabra. Cortar, limar, subir, bajar, quitarse, incorporar, lo que el verbo que Dios quiera ponerle a uno, hágase en mí según tu palabra. Así fue su vida cotidiana hasta la cruz, porque el tiempo va pasando, donde su vocación maternal, que había ido creciendo día tras día, para hacerla capaz de acoger como hijos a los apóstoles, a los discípulos, a todos los seguidores de su Hijo, recibió la misión de engendrar espiritualmente como hijos de su alma a todos los hermanos de su Hijo que vendríamos a lo largo de la historia. Es lo que Juan relata con su peculiar estilo literario en el que acostumbra representar conjuntos de personas en individuos particulares. Ahí tienes a tu Hijo, ahí estamos tú y yo. También estamos en esas palabras de Jesús, ahí tienes a tu madre. Es el testamento que el Señor nos deja antes de morir. Después de la asunción al cielo, en cuerpo y alma, nuestra madre, qué gusto de emplear esas palabras, madre mía, continúa ejerciendo esa maternidad que su Hijo le encargó y cuida de cada uno de nosotros como lo hizo con Juan, como lo hizo con los otros 10, más adelante con Matías, como lo hizo con los primeros cristianos. Ella nos ve luchando, nos ve en medio de tentaciones y no deja de cuidar de cada uno de nosotros. Nos ve como su hijo pequeño. Tiene para todos ese otro brazo disponible. En un brazo carga a Jesús y en el otro nos carga a ti y a mí. Intercede ante su Hijo, intercede ante su esposo, intercede ante su Padre para alcanzarnos la gracia que nos ayuda a ser fieles. Por eso podemos concluir con aquella consideración de San José María que nos llena de esperanza de cara a un año nuevo que comienza. Antes solo no podías. ¿Cuántas veces nos habrá pasado eso? Que hemos empeñado nuestra voluntad, nuestra fuerza, nuestra capacidad de elaborar propósitos, establecer estrategias, nos hemos lanzado a lograr alguna meta y nos hemos dado de bruces, nos hemos humillado, hemos experimentado nuestra falta de fuerza. Antes solo no podías. Ahora has acudido a la Señora y con ella, qué fácil.